El diseño imperial implica que para que un Estado sea hegemónico, los demás estados tienen que ser menos estados, tienen que tener menos control sobre su misma, sobre su destino, sobre su democracia, sobre sus libertades, sobre sus recursos. El dato más impresionante de lo que estamos viviendo hoy es que después de haber teorizado, ¿no?, que estamos en un estado unipolar, en un mundo unipolar, la realidad es que eso ha durado 20 años. Hoy lo que estamos es transitando a un mundo multipolar y donde se está produciendo una inmensa redistribución del poder a nivel mundial. En primer lugar económico, pero luego será político y será político-militar. En ese contexto hay una potencia que cae, que entra en decadencia. Cuando digo que entra en decadencia no es que no desaparezca, es que además esa potencia es más peligrosa, que es Estados Unidos, que es una gran potencia que inicia una etapa, un ciclo de decadencia, y por otro lado nuevas potencias, unas nuevas, otras no tan nuevas, que son grandes estados-nación, que tienen tras de sí culturas muy sofisticadas y que han estado apareciendo y que aparecen hoy disputándole la hegemonía a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya no puede gobernar como antes. Eso es una cosa realmente importante. En ese contexto, ¿qué ha ocurrido recientemente en Europa? Ha habido conflictos muy serios. En primer lugar, Siria. En segundo lugar, Irán y la política del Estado de Israel. Y en tercer lugar, hemos visto Libia, lo que ha pasado en Libia. Entonces, Estados Unidos, por un lado, o directamente Estados Unidos, o indirectamente Gran Bretaña y Francia, están interviniendo masivamente en el norte de África para defender los intereses imperiales. Pero ahí ha intervenido Rusia, que no solamente está interviniendo Rusia, sino que tiene a Snowden, que le tiene que haber contado, no se puede usted imaginar qué cositas tiene que haberle contado el señor Snowden a Rusia. Bueno, pues Rusia se encuentra que está empezando a intervenir activamente en esos países y ha conseguido nada más y nada menos que no intervinieran militarmente en Siria. Cuando han dejado de intervenir militarmente Estados Unidos en Siria, los rebeldes, entre comillas, sirios, están perdiendo la guerra. Pero a su vez está Irán. En Irán se está buscando una solución porque al lado de la OTAN se está configurando en el otro lado otros mecanismos de cooperación, como es el Pacto de Cooperación de Shanghái, donde está China, donde está Rusia y donde está todo un conjunto de antiguas regiones o estados de la extinta Unión Soviética. Bueno, todo eso está interviniendo. Entonces, en ese contexto aparece Ucrania. ¿Pero Ucrania qué es? Ucrania es la Rus de Kiev, es el origen de Rusia. Entonces, en Ucrania, que es la Rus de Kiev, que es el origen de Rusia, pues se ha producido un fenómeno histórico que durante más de 300 años Ucrania, con los zares o sin los zares, o la Unión Soviética, pues era el segundo estado en importancia de la vieja Unión Soviética. Se produce la desintegración, se produce la disolución, y hoy hemos asistido a algo increíble, ¿no?, que me recuerda mucho lo que pasaba en Franco cuando la sublevación militar de Franco, ¿no? Los primeros militares que mató Franco, ¿sabéis por qué los mataban? Por auxilio a la rebelión. Es decir, los que no se sublevaban con Franco eran machacados porque era auxilio a la rebelión. Es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, el mismo sinsentido. Hay un golpe de Estado contra un gobierno legítimo que a mí no me gustaba, pero da igual, tampoco me gusta Rajoy y tampoco me gusta Hollande. Hay un gobierno legítimo que es tumbado por un conjunto de movimientos que al final terminan siendo dirigidos por los fascistas, con el apoyo occidental. Por Maidán ha aparecido, bueno, por aparecer ha aparecido hasta el presidente de la Comunidad de Murcia. O sea, han aparecido todos, Mascay, el primo hermano de Mascay, ministro, no ministro. Llegan un 23 de febrero a un acuerdo firmado con la oposición y esa noche toman, entre comillas, las turbas, el poder, y tiene que salir corriendo el primer ministro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Ucrania es un estado profundamente dividido, donde hay una larga mayoría, esto no se quiere decir aquí, que no diré que son prorrusos, sino que tienen una identidad, una cultura y una tradición que es rusa. Y que han visto este golpe de Estado con toda la razón como una agresión, no a Ucrania en general, sino a ellos, y que ahora van a por ellos. Lo han visto así y se sienten absolutamente asustados porque los del otro lado
están matando gente. Y los del otro lado son esbóbodas, los del otro lado son partidos neofascistas, los del otro lado son gente de la peor posible. Y que además consideran, como pasa a los nacionalistas, que los no nacionalistas son enemigos de Ucrania. Pero es la mitad de la población. Y además la parte más rica de la población. Además es la parte más obrera de la población. Entonces esta población pues está viendo como una agresión la existencia de este golpe de Estado. ¿Alguien cree que una vez que tú te cargas la legalidad, una vez que te cargas las posibilidades de la perpetuación de un régimen democrático, la gente no se va a tomar la justicia por su mano? ¿La gente no va a empezar a impulsar movimientos de separación? ¿Y que además Rusia se va a estar callada como machacan a su gente? Pues ni Rusia se va a quedar tranquila. Rusia ha intervenido rápidamente en Crimea, y si siguen machacando a rusos y a gente de la tradición y de la etnia y de la cultura rusa, pues Rusia terminará interviniendo. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque se trata de debilitar a Rusia. O sea, Ucrania es un elemento fundamental de la geopolítica europea. Y si pierden Ucrania, Occidente o la gana Rusia o viceversa, hay un desequilibrio muy importante. Imagínense si Ucrania termina siendo de la OTAN, como quiere el gobierno, e ingresa en la OTAN. Imagínense, están la frontera de los rusos, ahí prácticamente le pueden tirar piedras los Estados Unidos y la OTAN a Rusia. Eso Rusia no lo va a consentir, cuando además la mitad de la población es partidaria de Rusia, ¿no? Por tanto, lo que estamos es en un mundo complejo y difícil, donde hay grandes superpotencias. Las superpotencias tienen intereses geopolíticos diversos, que no siempre son compatibles entre sí, y que por tanto estamos ante una situación que va a requerir necesariamente replantear un nuevo orden económico internacional y un nuevo orden internacional. Para decirlo de otra manera y terminar, el mundo está cambiando de base, y eso se tiene que reconducir en el marco de las Naciones Unidas, y eso se tiene que reconducir en el marco de un nuevo sistema monetario internacional, eso se tiene que reconducir en el marco de unas nuevas relaciones económicas internacionales. ¿Qué ocurre? Que la potencia hegemónica no quieren hacer eso. Y la pregunta que yo hago es muy simple. Ya tenemos una experiencia de eso. Ahora se están cumpliendo el centenario de la Primera Guerra Mundial. Al final del siglo XIX, eso está muy bien estudiado, en la primera globalización además, fue el intento, la primera globalización, de construir la hegemonía o reconstruir la hegemonía de una potencia que entraba en decadencia, como era el Imperio Británico. Fracasó la globalización, pero costó una guerra de 30 años. La guerra que empieza en el 14 y termina en el 45. No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas serias. La guerra es el elemento que define al final a las grandes potencias y las correlaciones de fuerza. Y es evidente, está claro, que hoy la humanidad no se puede gobernar como antes. Y lo que está ocurriendo es que se está haciendo a través de la Unión Europea una nueva alianza internacional de Europa y Estados Unidos para volver a mantener su hegemonía a nivel mundial. Y eso pone la paz en peligro. Ese es el gran problema. Yo creo que Europa lo que va es, de un lado, a la subalternidad. Es decir, hay una paradoja increíble, ¿no? A más Europa, más subalterna a Estados Unidos. A más integración, menos capacidad de intervenir como sujeto autónomo en las relaciones internacionales. No hay nada más que ver lo que está ocurriendo con el llamado Tratado Transatlántico para ver que el diseño último de esta Unión Europea no es otro que un diseño subalterno a los diseños imperiales de Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, Europa va a la división, a la ruptura. Nosotros lo dijimos hace ya muchos años, lo dijimos en Izquierda Unida, lo dijeron Anguita, Juan Francisco Martín Seco, Pedro Montes, tantos compañeros. Dijeron, oye, la Europa del euro es la Europa de la división, una Europa de la división que se va a hacer cada vez más dura y más fuerte. Ya por lo pronto tenemos
como tres periferias en Europa, ¿no? Tenemos toda una periferia que es justamente el norte de África, que lo único que ofrecemos es pues lo que estamos viendo, ¿no? Matanzas cotidianas. Una segunda periferia que es el sur de Europa, la periferia del euro, y luego una inmensa periferia que es la periferia del este, ¿no? Donde de nuevo la Gran Alemania parece ser el destino común, ¿no? Si uno ve el mapa de la Segunda Guerra Mundial y lo compara con ahora, dirá, bueno, las Panzerdivisiones alemanas ahora ya no intervienen directamente, pero interviene el capital financiero alemán y este euro, que no es otra cosa que el marco, ¿no? Y por último va a la disgregación social, es decir, estamos viviendo en Europa un proceso de involución civilizatoria y se están liquidando los derechos sociales conquistados en más de un siglo de lucha de clases, ¿no? Esto parece, con nuestra perspectiva, parece que no es nada, ¿no? Pero los derechos sociales costaron 2 guerras mundiales, costaron guerras civiles, costaron muchas cosas, mucho sufrimiento a los seres humanos, ¿no? Tener pues, un Estado social, ¿no? Un Estado capaz de regular el mercado y planificar el desarrollo. Mira, todo eso es a donde va Europa, ¿no? Es decir, Europa va a hacerse cada vez más homogénea en cuanto a su clase política y cada vez más empobreciendo a los trabajadores y a los ciudadanos. En definitiva, Europa va a perder su libertad.